Hola, Doc, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por su ¿Me están asistencia. escuchando? Ya. Sí, señor, su merced me escucha. Doc, Ah, vale. Permítanme comparto pantalla entonces. Bueno, por favor me indican si ven bien mi pantalla. Sí, se ve bien. pronto como es la silla porque la pudieron haber. No, ahí está bien. Es que no los escucho, no sé si me están hablando. A ver, vamos a ver en el chat. Ah, listo. No, doctor Ricardo, yo no lo estoy escuchando. No sé si no lo escucho a usted únicamente o si no escucho a nadie. Doctor, yo lo estoy escuchando. Bueno, pero doctor, ¿usted podría hablar a ver si de pronto es mi computador o qué? Doc, le Sí, se estoy le está. escuchando. Doc, ¿nos No, escucha? doctor Ricardo, no estoy escuchando. Voy a desconectar un momento y vuelvo a ingresar. Bueno, me conecté desde otro dispositivo. Desde acá me escuchan mejor. O alguien puede prender el micrófono a ver si lo escucho. Hola, Doc, ¿nos escucha? Ah, perfecto. Buenas noches, Listo. doctor. Listo. Bueno, gracias. Doc, Pues al parecer es problema del otro dispositivo. Sin embargo, aquí ya estoy conectado desde un dispositivo móvil. Entonces se me complica un poco la presentación, pero pues bueno, lo importante es poderles transmitir la información y pues finalizando estas sesiones presenciales, perdón, virtuales, eh, la idea es compartirles el material, las diapositivas que se han venido construyendo pues para el desarrollo de la clase. Entonces, en tal virtud, vamos a recordar un poco, pues ya hemos visto aspectos claves para el desarrollo de la clase, recordando que lo que se busca es analizar cómo reacciona la sociedad, esos sistemas de control frente al acto desviado, que sería pues el de el sujeto presunto delincuente, ¿cierto? Logramos ver cómo a través del tiempo va mutando, evolucionando o a veces involucionando la forma de castigo y cómo dependiendo el lugar temporal y geográfico desde donde se analice la situación, pues puede haber un cambio sobre todo estructural frente a situaciones clave como el tratamiento de la víctima, como el tratamiento del delincuente, hasta donde se entiende que tiene efectos la pena o la sanción. En algunos casos siendo absolutamente personal, en otros eventos pues llegando a diferentes escalones familiares. Y entonces vimos inicialmente cómo era eso de la venganza privada, cómo fue naciendo la ley de Talión,
cómo era ese derecho penal del Código de Hammurabi. En la antigua Babilonia, el derecho penal del antiguo Israel. Esto nos lleva posteriormente a Grecia. Vimos entonces el código de Saleuco, la legislación de Saleuco y el código Locrio. Vimos igualmente la legislación espartana generada a partir de Plutarco, quien hacía estas visitas al oráculo de Delfos. Y finalizamos con la legislación ateniense, más atribuible a Dracón y a Solón, que son los que pues finalmente aterrizan hasta que viene pues la invasión por parte del Imperio Bizantino. Y entonces empezamos a revisar un derecho penal existente en la antigüedad romana y otro en la época arcaica, que era en ese espacio temporal de la monarquía y los primeros tiempos de la república. Entonces, claro, inicialmente vemos que Roma se empieza a apropiar de la cultura griega, de los dioses griegos, y pues inicialmente Roma se construye a partir de un sistema politeísta, es decir, había una variedad de dioses, estos dioses tenían cierta tendencia a la humanidad, es decir, tenían rasgos humanos como que se enamoraban, se engañaban, sentían deseos de venganza. Pues no era una cuestión más que un reflejo de esa realidad ateniense, podemos verlo de esa manera. Lo que estaban haciendo era una transmutación religiosa, esto que venimos sustentando desde la primera clase. Pero claro que existían unas diferencias sociales, unas diferencias a nivel económico y a nivel, pues también de linaje. Entonces, entre más alta estuviera usted en la clase social, pues podríamos pensar que más privilegios podría llegar a tener frente al derecho. Específicamente hablando de la época arcaica, es decir, la monarquía y los primeros tiempos de la república, el derecho penal tenía un enfoque privado. Es decir, el derecho penal se entendía como un asunto entre particulares. Esto se aleja un poco de esa postura que encontramos en el Código de Hammurabi, sino que aquí la víctima o su familia ejercían directamente la venganza privada. Esto se conoce como la vindicta romana. Entonces, la vindicta romana no era nada diferente que la misma venganza que habíamos visto en ese derecho penal primitivo, incluso anterior al derecho penal del Código de Hammurabi. Entonces veamos cómo es que la historia, al menos en la sanción es cíclica. Aquí la víctima o su familia ejercían entonces esta vindicta y pues era un derecho penal privado o vindicativo, es decir, enfocado en la venganza. Pero esto aplicaba para delitos leves, para lo que podríamos ver hoy como esos delitos bagatela o también incluso los delitos querellables. Sin embargo, también existían en esta época arcaica romana algunos delitos de una categoría un poco más grave, es decir, estamos diciendo acá que existían algunos delitos leves y unos tal vez un poco más graves, con un tratamiento mucho más delicado por parte de la jurisdicción arcaica romana. En esos eventos surgen las figuras de la ley de talión y la composición. Entonces aquí ya vemos que existe una variedad de sanciones, ¿cierto? Vemos la vindicta, vemos la ley de talión y vemos la composición. Entonces, cuando hablamos de la ley de talión, hacemos referencia a que es un tercero el que nos da visto bueno de ejercer venganza, tal cual los mismos términos del Código Hammurabi. Entonces, será el rey, será la cúspide jerárquica quien me va a dar autorización para aplicar el derecho. Entonces, pues aquí es cuando surge la figura de los jueces, quienes ya se encargan de hacer esa revisión de la ley de talión. Poco a poco, desde la época arcaica, empieza a admitirse la composición, que era el pago de una suma para evitar la venganza. Y es cuando escuchamos por vez primera la poena, P-O-E-N-A, como pena, poena. La poena, pues es la composición, es esa sanción penal compositiva donde yo pago para evitar la venganza privada o la ley de talión. Aquí empieza a existir un cambio
a nivel sociocultural en Roma. Y cuando en un principio existían un criterio politeísta, donde cualquier persona podría practicar pues la religión que fuera siempre y cuando no atacara los postulados de la corona, ya empieza a existir con el paso del tiempo una, una, pues se podría decir que una evolución, ya veremos cómo lo interpreta cada uno. Primero tenemos que recordar que Roma se desarrolla en dos grandes etapas. La época arcaica o monárquica, que es la que estamos viendo, ¿cierto? Regida pues por un rey. Estamos hablando de los siglos octavo a sexto antes de Cristo. Y luego la época republicana temprana, que es del siglo quinto a tercero antes de Cristo, que es cuando se consolida la ley de las 12 tablas, la lex tabularum, que es cuando se entiende la consolidación del derecho romano. Eso en términos jurídicos, ¿sí? Estos tiempos a partir pues de la evolución netamente jurídica. Pero entonces, el cambio sociocultural que existe es que se empieza a admitir públicamente la religión cristiana como una de las religiones admitidas en el Imperio Romano. Mientras que en un principio se perseguía la religión judía y con ello el cristianismo, que nace del judaísmo, llega un momento en el que se deja de perseguir, al menos la religión cristiana, y entra en la lista de religiones tolerables por el Imperio Romano. Luego, con la subsistencia del Sacro Imperio Romano, ¿cierto? De alguna manera se oficializa la religión católica como la religión oficial del Gran Imperio Romano. Y todo esto finaliza cuando en el siglo VI después de Cristo ya se deja de, más bien, ya se oficializa como única religión admitida del Imperio Romano la religión católica. En ese cambio sociocultural empiezan a juzgarse las conductas desde la ética y la moral cristiana. Con el surgimiento de esa fuerza católica, empiezan a juzgarse nuevamente algunas situaciones que no veíamos desde el antiguo Israel. Y entonces, claro, ya la Biblia se vuelve un criterio orientador del derecho y los 10 mandamientos se empiezan a volver ley. Y es en este momento cuando empieza a existir una relación del derecho con lo religioso. Aquí, en este momento histórico, el delito no se concibe solo como una infracción contra otra persona, sino que aquel que incurre en delito, dicho acto se entiende como una ofensa contra los dioses y el orden comunitario, que era el FAS. El FAS era el orden social como nuestro bien jurídico. Entonces, vemos cómo esta conducta antijurídica se empieza a entender como un delito. Y por eso muchas penas tienen un carácter expiatorio o ritualístico. Entonces empieza a avanzar el tiempo hacia lo religioso, ¿cierto? Empieza a enfocarse la cultura romana hacia, hacia un enfoque religioso. No perdamos de vista esa situación. Entonces, vamos avanzando en el tiempo, se acaba la época arcaica romana, empezamos la época republicana desde el siglo V antes de Cristo con el proferimiento de la ley de las 12 tablas, ¿sí? La conocida Lex Tabularum. Y entonces, en esta codificación que busca reunir las codificaciones y jurisprudencia anterior, encontramos una transición del derecho penal de lo privado a lo público. Y desde allí se empieza a entender oficialmente, y esto está vigente hasta hoy, que el derecho penal es un apéndice del derecho público. ¿Por qué? Porque únicamente el Estado es el llamado a ejercer la sanción penal y la respuesta penal frente a la conducta desviada. Y es cuando realmente subsisten los sistemas de control. Desde acá es donde se oficializa esta materia de la reacción del control, más bien, de los sistemas de control frente al delito. Porque en este momento es cuando el Estado por vez primera se apropia de la
del fenómeno criminal y empieza a darle tratamiento. Y esta es la última vez bueno, más bien, de aquí hacia atrás, es cuando encontramos pues este derecho penal privado. Entonces se empieza a distinguir entre los delitos que afectan intereses colectivos, que se entienden como la crímina pública, y aquellos que afectan los particulares, que son la delicta privada, pero en ambos casos el derecho penal queda en manos del Estado. Empieza una evolución de tipificación y formalismo jurídico penal, en el entendido que la lex taularum fijó las primeras conductas tipificadas y en la ley de las 12 tablas nos aparecen delitos como el homicidio, las lesiones personales, el hurto o los daños a las propiedades públicas y privadas. Entonces aquí empieza ese proceso de tipicidad, pero también ese proceso de tipificación. Y entonces subsisten, eh, más bien, sí, se generan los procedimientos y las sanciones aplicables frente a delitos concretos. Como aquí ya estamos hablando de una ejemplarización social, empiezan a subsistir penas severas y aquí empieza a surgir desde la visión europea una enorme creatividad en formas en que se sancionan, en que se castigan, en que se mutilan a los infractores penales. Basta hacer una revisión, pero es que todas estas formas de castigo que se perfeccionan en el medioevo, surgen es en esta época romana. Aquí empiezan a hacerse uso de penas ejemplarizantes y muy severas, buscando algo, que la confesión. Aquí empieza a pensarse por primera vez en la confesión. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que el procesado confese, porque si no estamos incurriendo en homicidio y nos cierran las puertas del cielo. Básicamente era la interpretación. O sea, aquí es cuando empezamos a regar estas semillitas que siglos más tarde se convierten en la época más oscura de la humanidad, que es la Edad Media. Aquí entonces, la ley de las 12 tablas contiene penas como la pena capital, la pena de muerte, el destierro, la esclavitud por deudas. Yo puedo volverme esclavo de un acreedor, ¿cierto? O las multas. Estas multas, desde esta época, se dirigen es hacia el Estado, no hacia las víctimas. Aquí la pena cumple un papel de intimidación social y entonces empieza a surgir la prevención general positiva, la prevención especial negativa, ¿cierto? O sea, la prevención en general, eh, general y especial. También de la mano surge un respeto a lo que es la ley escrita, a esa ley de las 12 tablas, al punto de que el proceso penal era altamente formalista, muy formalista, con espacios metódicos formales, orales, rígidos, y donde se vinculaba la participación de los pontífices, o sea, líderes religiosos, y magistrados, que eran líderes jurídicos. Entonces, aquí, por primera vez, el ritualismo jurídico vincula a los sacerdotes. Entonces ya no, aquí es cuando empezamos a ver, creo que ya lo vamos notando, cómo el clero cada vez, cómo la religión católica cada vez empieza a involucrarse más en el control estatal. Veamos que antes ni siquiera estaban cerca. ¿Cuándo? Pues con el monarquismo de la República, ¿cierto? En las primeras épocas de la República Romana. Entonces, conforme va aterrizándose la República, eh, al mismo tiempo también van pues la religión y todos los miembros del clero empiezan a tener cada vez pues más poder sociopolítico. Para este entonces, quien tomaba la decisión era un conjunto de la religión y la judicatura. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Aquí ya el delito se confundía con el pecado. Y básicamente, si yo cometía delito, estoy ofendiendo a todos los dioses. Aquí todavía no es oficial la religión católica, pero es una de las religiones permitidas
Y como es la religión de los pobres, la religión de los menos favorecidos, la religión de las personas que buscaban piedad y caridad, que era la mayor parte de la población, pues empieza a adquirir una popularidad enorme. Y casi todo Roma, que estaba en la pobreza, empieza a adentrarse a esta religión porque los demás dioses estaban enfocados, era pues en las clases dominantes. Claro, si hay una religión enfocada en el pueblo esclavo, pues va a lograr grandísima popularidad. Que esto pues más adelante es identificado por la religión católica y surgen dos corrientes filosóficas que vamos a ver a continuación, que es la patrística primero y luego la escolástica. Pese a que aquí ya el derecho penal se interesa en mantener el control penal y volver el derecho penal algo netamente público, lo cierto es que existe un periodo de transición y por esta época aún seguía siendo habitual el ejercicio de la venganza privada. Es solo con el paso del tiempo que se empieza a entender que el derecho es asunto del Estado, pero es con el paso del tiempo, después de que, la, de que el homicidio era castigado con la pena de muerte, en pocas palabras. Y esto termina adentrándose específicamente con la ilustración, con el monarquismo. Bien, para citar un ejemplo de el proceso penal que estamos viendo en este momento histórico, podemos acudir tal vez al proceso penal más famoso del planeta, yo pensaría. Es que no he escuchado otro juicio que haya sido tan constantemente repetido. Claro, hablando desde el sur, desde Suramérica, pues no podría ser algo extraño. Y yo hablo del juicio de Cristo, que todos creo lo conocemos, ¿sí? Practicamos o no la religión católica, cristiana o sus derivaciones, creo que todos conocemos el juicio de Cristo o al menos en alguna Semana Santa habremos visto una película. Entonces, lo cierto es que el juicio de Cristo tenía que estar sometido a una serie de formalidades que fueron bastante violentadas. El Sanedrín, el Sanedrín era un grupo religioso conformado por 71 miembros. Eran 71 sabios propios del pueblo judío, del pueblo de Israel, quienes se encargaban de ejercer el derecho penal en Israel, ¿sí? Es decir, era un grupo de magistrados conformado por 71 sabios religiosos que hacían parte del pueblo de Israel. Ellos eran quienes ejercían el derecho, quienes sancionaban penalmente a partir de sus propias leyes religiosas. Es decir, estas eran las personas que tenían que sancionar a, a Cristo, ¿cierto? El Sanedrín es el Consejo Nacional Religioso de los Judíos, como decir el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cierto? Y aplica o está vigente desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. O sea, que el Sanedrín era la autoridad judicial competente para ejercer la investigación y sanción de Jesucristo. Listo. Para el análisis de este fenómeno, porque pues esto precisamente es una reacción de una persona, tal vez la persona más famosa de la historia, que en su momento se eleva en contra de la orden establecido y genera un hito revolucionario cuyos efectos siguen vigentes hasta la fecha. Imagínense, hace 2025 años esta persona levantó el tierrero literalmente. Entonces, existían ciertos principios básicos en materia de la competencia del Sanedrín, principios que fueron violentados en el juicio de Cristo y que podemos identificar. Primero, el principio de la diurnidad. Resulta que
En esta época, únicamente los procesos penales se podían adelantar a plena luz del día. Empezando, se esperaba que fuera durante la luz del día y específicamente antes de la puesta de sol, criterio que fue violentado porque Cristo fue juzgado en la madrugada, antes de que saliera el sol. Publicidad, por la cual las sesiones de audiencia penales eran netamente orales y debían adelantarse en la plaza pública. ¿Sí? En la plaza más grande del pueblo debían juzgarse a los delincuentes. ¿Por qué? Acuérdense de los castigos que vimos cuando estábamos revisando el derecho penal del antiguo Israel. Entonces, que si íbamos a aplicar la decapitación por espada, el jerej, que si íbamos a ejercer la estrangulación, que es el castigo por Genek, que si íbamos a aplicar el serefá, que era la quema, o el esquila, que era la lapidación, pues esperaba que se generara un impacto social, porque desde aquí la sanción penal ya buscaba cumplir con esos caracteres de la prevención general. Prevención especial no, pues porque ya matamos al delincuente, pero la prevención general sí, que buscamos que esta pena le dé escozor a la sociedad israelí para que pues se abstengan de cometer delitos. También a Cristo se le violó el principio del derecho de defensa, porque la jurisdicción del Sanedrín eh, ordenaba o admitía que el acusado se defendiera personalmente o mediante un judío. Ese era el requisito, ni siquiera el requisito era ser abogado, porque pues aquí todavía no existían las escuelas de derecho, pero sí se exigía que quien me representara fuera un judío. Dentro de las funciones de Sanedrín, vamos a encontrar los antecedentes del derecho penal inquisitivo, porque resulta que el Sanedrín podría investigar, podría acusar, pero lo que no podía hacer era ejecutar al delincuente, eso lo hacía digamos, otro estamento procesal. El Sanedrín ejercía lo que era la investigación y la acusación, pero no ejecutaba la sentencia. Si el Sanedrín encontraba que se había castigado, que había cometido blasfemia, solamente se podía castigar la blasfemia mediante la blasfemia, ¿sí? Con esto lo que se pretende indicar es que existe una equivalencia muy marcada en cuanto a las formas de castigo. Básicamente ese Sanedrín ejerció una figura inquisitiva donde contaba con investigación, con facultades de investigación, pero también de decisión. Entonces, si lo intentamos aparejar con nuestra normatividad actual, encontraríamos que sería muy similar a las facultades que tiene la fiscalía y el juez. Básicamente sería un juez de instrucción criminal, si éramos pues tiempo atrás. Quien ejecutaba la condena, o sea, la pena de muerte, ya era un magistrado romano. Entonces aquí vemos ya la postura politeísta que existía en este momento. O sea, aquí ya se tolera la religión cristiana, o bueno, judía más bien en este momento. Ya se toleraba. Aquí todavía no se ha empezado a perseguir, eso empieza más adelante. Pero entonces se toleraba y se decía, apliquen sus leyes a su pueblo judío, pero quien ejerce el control de legalidad es un magistrado romano. Entonces verificaba la sentencia y decía, listo, córtenle la cabeza, lo que corresponde. Ya un poco más centrados en este juicio de Jesucristo, pues entendemos que desde la misma captura y todo el procedimiento tuvo un fin claro, ¿sí? Esta captura fue por fines sociales o políticos. Y es que si revisamos la Biblia, o lo podemos googlear si les parece mejor, indica que fue el Sanedrín quien capturó a Jesús. La misma Biblia lo dice, el Sanedrín captura a Jesús. Pero, ¿por qué lo hace? El Sanedrín captura a Jesús por la incomodidad generada por su predicación, que cada vez ganaba más eco y cada vez ganaba más seguidores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una captura política. En países vecinos, alzar la voz y generar eco social conlleva a que sea capturado y bueno, ¿cierto?
eh, y después surgen presidentes interinos y todo este rollo, pero pues es básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo. Una captura política. Retienen a Jesús porque está haciendo, pues porque está generando incomodidad. Mm, pero lo cierto es que cuando se arresta a Jesús, no había ni investigación, ni había imputación en su contra. ¿Qué significa eso? Que a Jesús se le violó el debido proceso. Si lo comparamos con hoy por hoy y veamos estos sistemas debilitados de reacción social, ¿cierto? Aquí entonces se utilizaba el derecho penal como forma de controlar el enemigo, que pues era alguien que está haciendo eco, alguien que está siendo escuchado por las clases menos favorecidas, cosa nunca antes vista, porque pues es que, ¿quién iba a pensar en los esclavos? Esa era la lógica del momento. ¿Quién iba a pensar en los esclavos? Bueno, pues además de esta violación del debido proceso, resulta que ya durante la práctica probatoria se acomodan los testigos, pero de manera posterior al arresto. Es decir, a Cristo no le llegaron con pruebas, las construyen después de la captura. Y es que es hasta cuando se captura a Jesús que el Sanedrín empieza a recolectar material probatorio en su contra. Pero nótese qué pruebas reúne. Son pruebas netamente testimoniales. Claro, pues aquí no me salgan, pero es que en esa época no habían cámaras, bueno, se entiende. Que en esa época no había dictámenes periciales, bueno, eso no lo sabemos, ¿cierto? Pero lo único cierto es que todo el juicio de Cristo está relatado en la Biblia. Y de un estudio superficial se pueden, y yo lo hablo de una manera objetiva porque pese a que soy católico, pues no soy una persona religiosa. Si esto se aplica es a partir de lo que dice este libro, ¿cierto? Y entonces la Biblia nos dice, y abro comillas, esto lo encontré en Mateo 25:59, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos. Bueno, ¿qué nos dice esto? El Sanedrín estaba recolectando testimonios falsos para declarar en contra de Jesús y poderlo condenar. En todas mis clases de Derecho Procesal Penal hacemos un análisis de este caso e intentamos identificar cómo es que los principios del sistema penal oral acusatorio podrían haberse visto violados con la conducta pues, de quien ejerció el juez de instrucción criminal, o sea, el Sanedrín. Entonces, vemos que el debido proceso, en este caso el juicio de Jesús, se vio violado a partir del principio de diurnidad, ¿cierto? También el principio de publicidad, ya que, pues como lo dijimos hace un momento, se acusó y juzgó durante la noche y de manera privada, porque Jesús no fue juzgado de manera pública. La práctica de pruebas se llevó a cabo por parte de dos sumos sacerdotes, que eran Anás y Caifás. Pero nótese que estas pruebas se practican en el domicilio de Caifás, violando de manera flagrante este principio de la publicidad. O sea, no solo fue en la noche violando el principio de diurnidad, sino de manera privada y en la casa de uno de los sumos sacerdotes que practicó las pruebas. Imagínense esa vaina, ¿cierto? Finalmente, los delitos que se le acusan a Jesús son la blasfemia y la sedición. Esos son los delitos que se le acusan y por los cuales resulta condenado. Entonces veamos que a veces pasamos por alto ese escenario del juicio de Cristo, pero como penalistas, como criminólogos o como victimólogos, pues creo que merece prestar atención, al menos de manera crítica, ¿sí? Porque ¿qué era lo que se buscaba? Una condena. Necesitamos mostrarle a la gente que este es un humano más, que no es ningún hijo de Dios. Bueno, lo cierto es que todo este escenario, permítanme un segundo, por favor.
Bien, seguimos. Entonces, la muerte de Cristo a manos del derecho lo hace un mártir. Y que todo Roma se entere de la forma en la que se viola el debido proceso, con el fin de condenar y de lograr una sanción política ejemplarizante, lo que genera es un eco aún mayor. Y todo lo que el Sanedrín en su momento quiso evitar, finalmente se convierte en la herramienta para que surja una escuela llamada la patrística. La patrística. Entonces recordemos, el Sanedrín, que ejerce el derecho israelita en Roma con el control de legalidad de un magistrado romano, está vigente del siglo tercero al antes de Cristo al siglo primero después de Cristo. Pero con este hecho pierde popularidad y pues básicamente todo Roma los empieza a ver mal. Claro, volvieron un mártir al enemigo. La patrística tiene fuerza entre el siglo segundo, es decir, exactamente después de la caída del Sanedrín, y hasta el siglo octavo, o sea, cuando nace la Edad Media, ¿cierto? La patrística es ese derecho de los padres de la iglesia. De hecho, por eso se llama patrística, ¿cierto? Su principal precursor es San Agustín de Hipona. ¿Y qué es lo que hace la patrística? Los patrísticos o los padres de la iglesia son los primeros filósofos del cristianismo quienes empiezan a hacer la interpretación más básica de los 10 mandamientos y del Pentateuco, que eran los 10 libros de la iglesia cristiana clásica. Y empiezan a generar dogmática jurídica católica, o más bien, dogmática católica cristiana, y dentro del desarrollo del cristianismo, pues sale tal cualidad jurídica. La propuesta de la patrística es defender y consolidar la fe cristiana en contra de herejías, filosofías paganas y el mundo romano. Aquí ya encontramos que la patrística tiene un fin en mente. ¿Cuál es? Algo que logra 4 siglos adelante: apropiarse de Roma. Ese era el fin. Vamos a generar filosofía y vamos a apropiarnos de Roma. Y finalmente ocurre, poco a poco, como ya lo sigo viendo. Desde luego que en este momento histórico la filosofía patrística da lugar a que, como ya lo habíamos dicho antes, empiece a confundirse el delito como concepto jurídico social con pecado, que es un concepto religioso social. Empiezan a hacer lo mismo. Como aquí se empieza a atacar, a consolidar la formación cristiana, la fe cristiana, y atacar la herejía, aquí empieza a surgir con mucha importancia el concepto de herejía como delito. Entonces, claro, si mi corriente filosófica lo que está buscando es construir y defender la fe cristiana, pues claro que la herejía, entendida como el acto o la blasfemia que ataca a Cristo, ¿cierto? Y la religión cristiana, pues va a ser el peor delito. Y aquí se empieza a justificar la pena de muerte y ejemplarizante para quien que cometa herejía. Más adelante, para aquel que aplique las religiones paganas. Religiones paganas entendidas como las religiones más mundanas, ¿cierto? Aquí con el paso del tiempo, poco a poco se empiezan a restringir las religiones hasta que con la bula papal del siglo VI, ya les digo cómo se llama este personaje. En el siglo VI es Constantino, si no estoy mal, se profiere exactamente el edicto de Milán, donde los emperadores Constantino y Licinio, proclaman o profieren más bien el edicto de Milán. ¿Qué ocurre con el edicto de Milán? Se permite la religión cristiana como una de las religiones admitidas
por el Imperio Romano. Siglos más tarde, ya en el siglo VI, esto es en el siglo III después de Cristo, siglo III, Edicto de Milán. Luego en el siglo VI, ya no solamente es una de las religiones admitidas, sino que es la religión oficial del ya ahora sí llamado Sacro Imperio Romano. ¿Qué más pasa en el siglo VI después de Cristo? No solamente se oficializa la religión cristiana como la religión oficial del gran imperio romano, sino que cae Roma a Occidente y se divide el gran imperio romano. Estos son como los grandes hechos del siglo VI. Mm, bien, continuando. Ahorita un segundo. Continuando, entonces decimos que mm, en este momento empieza a dársele mucha importancia a la ética en general. Surge con mucha importancia los 10 mandamientos, la protección de los 10 mandamientos, ¿cierto? Aquí ya podemos entender cómo esos 10 mandamientos vigentes en el antiguo Israel y en la Torá judía ya transmutan a la religión cristiana romana. Entonces la patrística y los padres de la iglesia, presididos por San Agustín de Hipona, pues empiezan a generar esa primera teoría cristiana. Luego, en el siglo XI al siglo XV, plena Edad Media, surge la escolástica. La escolástica es una especie de purificación de la patrística. La patrística es la filosofía cristiana arcaica más básica, mientras que la escolástica es la enseñanza de la filosofía cristiana, pero en las universidades. O sea que la escolástica es lo que se enseña en esas grandes universidades de la Edad Media, Salamanca, Bonn, etc. Mm, Su autor más importante, Santo Tomás de Aquino, precisamente. Santo Tomás de Aquino es su autor más importante y se encarga de imprimirle humanidad a la patrística, porque cuál era la debilidad que Santo Tomás encuentra, o de los teóricos de la escolástica encuentran en la patrística, que era demasiado poético, era inaplicable. Entonces, lo que busca la escolástica es bajar esas ideas un poco y volverlas un poco más aplicables en sociedad. Básicamente, mientras que la patrística únicamente es fe, ¿cierto? La escolástica busca reconciliar fe y razón. Y si es que esto no es solo fe, sino que tenemos que aplicarle a la fe lógica, razón y aplicabilidad en el mundo humano. Entonces aquí empieza a buscar la integración de la filosofía aristotélica, que es la que inspira a Tomás de Aquino, y la teología cristiana. En materia del derecho, en materia del derecho penal, la escolástica pues se introduce en el derecho totalmente. Aquí ya estamos hablando del Sacro Imperio Romano, o sea, la Roma que inicia las cruzadas, la Roma que inicia todo este proceso de la Santa Inquisición. Esto nace en el marco de la escolástica. O sea, son las ideas filosóficas de la patrística que después evolucionan en la escolástica las que motivan todas estas matanzas de la Edad Media y pues de la Inquisición, desde luego, y de las cruzadas. En ese mismo marco podemos entender por lógica que el delito se confundía con el pecado y la sanción penal buscaba la expiación. El sistema jurídico político era netamente teocéntrico, todos los delitos subsistían a partir de la afectación a ese bien jurídico supremo que era Dios,
y todo lo que constituyera violencia, blasfemia, se juzgaba con la muerte. Entonces, usted es blasfemo, mijito, le quitamos la cabeza. El delito, ¿cierto? Como institución jurídica tenía un fin retributivo. Lo que pasa es que como estamos hablando de una justicia divina, tenemos que aplicarle la ordalía, también llamada el juicio de Dios. Y vamos a tirar la persona al río con piedras amarradas a los pies, y si flota, quiere decir que Dios está bajando del cielo a decir es inocente, lo salvo. Pero si se muere es culpable. Vamos a prenderle fuego, vamos a aplicarle el esquila, y si no se muere, si no se quema, si no grita, quiere decir que es inocente. Entonces, se vuelve un derecho penal altamente ejemplarizante, porque lo que busca es generar ese fin que aún encontramos en nuestro Código Penal, que es el de la prevención general. ¿Qué buscaba? Disuadir a todos. ¿Prevención especial había? Me preguntan por ahí ustedes. La respuesta es no. ¿Cómo va a haber prevención especial si es que a todos los mataban? Pues no había forma. No, el delincuente aprende o aprende, ¿sí? Bueno. En cuanto al sistema procesal, tanto en la patrística como en la escolástica estábamos en un esquema netamente inquisitivo. Aquí ya no hay, aquí ya, mientras que en la patrística, al principio de la patrística y a finales de ella, aún intervenía en los juicios jurídicos un magistrado romano. Ya cuando estamos hablando de la Edad Media, la Alta y la Baja Edad Media, quien ejerce el derecho es un sacerdote. ¿Cómo se llama? Inquisidor. El inquisidor es quien ejerce el derecho. Y aquí entonces surge un criterio que a veces ignoramos, porque es que, claro, la Inquisición es perversa, tal vez es la vergüenza más grande de la religión católica. Pero lo que se deja por fuera es que solamente se podía someter al proceso penal inquisitivo a personas bautizadas. Por eso no acabaron con todo el mundo, porque es que solo había competencia si yo era bautizado. Si no era bautizado, pues no me podían aplicar el derecho penal, el proceso penal inquisitivo. Lo que quiere decir, colegas, que existían dos clases de procesos penales. El proceso penal general aplicable en Roma y el derecho penal aplicado a personas bajo la competencia del sistema penal inquisitivo, ¿sí? Y bajo la competencia de quien ejercía como juez de instrucción, que sería el inquisidor, ¿sí? El inquisidor era quien practicaba pruebas y ordenaba la ejecución, que era tramitada por el verdugo. ¿Listo? Pues bien, con esto que hemos visto hoy, doctoras y doctores, estamos cerrando la puerta de los antecedentes a la época del derecho penal más oscura que ha existido, que es esa época del derecho penal inquisitivo, el derecho penal propio de la Edad Media, el derecho penal más efectivo en la historia con una tasa de efectividad del 100%. Todos los casos los ganaron los inquisidores. Momento en el cual se afectaron de una manera tan grave de los derechos humanos y los derechos fundamentales que genera ideas de libertad, ideas de igualdad, ideas de fraternidad. Y surge la ilustración. Y surge el renacimiento. Por eso se llama así renacimiento. Vuelve a nacer la historia humana, porque acabamos de salir de una edad media, de una edad oscura, de una inquisición que solo nos da vergüenza. Y podemos afirmar desde ya que sin este oscuro capítulo de nuestra historia, de nuestra especie, que vamos a revisar en la hora siguiente de nuestra clase, vamos a ver cómo sin ese componente tan importante, hoy no tendríamos ese desarrollo jurídico y hoy no entenderíamos cómo es que podemos tildar actos como algunos que esperamos que no se vuelvan a repetir nunca. Después de la Edad Media, después de la Ilustración, viene el monarquismo y el monarquismo constitucional. El monarquismo constitucional incluso vigente hoy en día, como en España, como en Holanda y en todos estos países donde todavía se arrodillan. Vemos que el delincuente va siendo tratado cada vez con más garantías.
Y esto nos abre las puertas a la edad, al siglo XX, al siglo XIX y XX, donde empieza a surgir la idea del etiquetamiento y de que ciertos rasgos morfológicos me hacían proclive a ciertos delitos. Pues bien, aquí ya empezamos a hablar de criminología pura. Doctoras, doctores, esto sería todo por la clase de hoy. Entonces, la próxima sesión empezamos a abordar lo que sería derecho penal inquisitivo y muy seguramente ilustración y monarquismo. Antes de, sí, correcto, doctor, el edicto de Milán del siglo IV. Pues es que realmente es como en el año 320, venga, buscamos eso. 313, profesor. 313 edicto de Milán, sí, señor, Exactamente. correcto. Por lo de Constantino, que dice la leyenda que él vio una cruz en el cielo. Sí, sí, correcto. Exacto, exacto. Eh, pues ahí es cuando dejamos de perseguir a la religión cristiana. Bueno, palabras más, palabras menos, ya empezamos a ver cómo es que ese valor central es el que empieza a orientar el derecho, ¿cierto? Y vemos cómo es que desde la violación a un debido proceso, que fue como se juzgó a Cristo, empieza a surgir un impacto ideológico muy grande que luego fue aprovechado por la patrística y la escolástica. O sea, cuando lo vemos desde lejos y entendemos qué fue lo que pasó, pues claro que todo se dice con más claridad. Antes de cerrar, quisiera preguntarles, colegas, si tienen alguna duda o algún comentario para enriquecer la clase. Bueno, entonces Una eso pregunta, sería profe. todo. ¿Sí, Doc? Sí, tengo una sola pregunta ya para cuando usted estaba terminando, que dijo que para la gente que estaba bautizada como católico era el inquisidor, pero y los que no eran bautizados como católicos, ¿quién los juzgaba? El inquisidor era un fiscal, un magistrado, un juez. Era, pues, como es un proceso inquisitivo, tenía las dos figuras. Ah, Él ok. juzgaba todo lo que era, eh, todo lo que era se me olvidó la palabra ahora, bueno, todo acto en contra de la iglesia, todo acto en contra de la moral cristiana era investigado y juzgado por el inquisidor, ¿sí? Ok. Pero existían magistrados romanos encargados de juzgar todo acto que de pronto se saliera de alguna cuestión netamente cristiana. ¿Qué es lo que pasa? Que pues en su gran mayoría en esta época en Roma, pues todo el mundo era cristiano. Esa era la situación. Pero a lo que damos con eso es que no sé, piensen, alguien que practicara el Islam llegaba a una zona romana y matara, pues el castigo no podía ser ejecutado por un inquisidor. Usted empieza a respetar desde aquí el principio del juez natural, para que Listo. lo tengamos en Gracias. cuenta. O sea, se Gracias. aplicaba el derecho, sí, pero no lo podía ejercer un inquisidor. Porque el inquisidor no solamente era un experto jurista, sino que era un Ok. sacerdote delegado como inquisidor, y pues el inquisidor tenía un poder ilimitado. Usted se metía con el inquisidor, no hay nada que hacer. Listo, gracias. Bueno, perfecto. Colegas, eso sería todo por hoy. Les agradezco por la atención y tiempo y nos veremos entonces en nuestra próxima clase. Que tengan un feliz descanso. Buenas noches, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, hasta luego.